Vamos a interesarnos por un asunto de interés social, como son las paradas a demanda en Bizkaibus, aquellas que no son paradas oficiales, pero que cuando viaja una mujer de noche, pues el conductor de autobús para por una mayor seguridad, porque ella lo solicita, porque queda más cerca de su casa y por su seguridad. En teoría nunca han estado suspendidas, pero claro, con las restricciones horarias que hemos tenido debido a la pandemia, pues no han estado funcionando como tal. Desde el 28 de junio están funcionando de nuevo y creo que uno de nuestros autobuses ha sido el que ha concentrado siempre, digo de nuestros autobuses, de los autobuses de la margen izquierda, y además es un autobús clave en la margen izquierda, porque empieza en Santurtzi, pasa por Portu, pasa por Baracaldo y llega hasta Bilbao, el 36. Concentra la mayoría, o por lo menos concentraba la mayoría de las paradas de demanda durante el primer año que estuvo vigente y hasta sobre todo que llegaba el tema de la pandemia, nos confinaran y no estábamos como para coger el autobús, vamos, que tampoco podíamos cogerlo. Uy, para venir a trabajar sí es lo único. Sí, y los que... Pero a esas horas en las que no, claro. No, porque lo que es el ocio nocturno y volver a la vida normal se ha recuperado hace bien poco. No sé yo si nos durará mucho el volver a la vida normal. Bueno, el ocio nocturno aquí tampoco se ha recuperado mucho, pero bueno, según que ya es nocturno también. Hombre, también. Un botellón a las 2 de la mañana... De noche, yo creo que ya es nocturno, ¿verdad? Un botellón a las 2 de la mañana no deja de ser ocio nocturno. No, cuando hablan de ocio nocturno, quiere decir que hablan igual a partir de las 3 de la Discotecas mañana, y eso es nada, ¿no? Pero el ocio nocturno, una vez que ya es de noche, como digo yo, ya es nocturno, ¿no? El horario. Pero bueno, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos sobre lo que tenemos que hablar. Queremos hablar de Bizkaibus, de novedades, de paradas de demanda, de autobuses eléctricos, de un montón de curiosidades que tenemos para el principal transporte que hay, por lo menos en mi caso, que es mi transporte de cabecera, aunque hoy he venido en metro para ir a vacunarme, pero normalmente vengo en Bizkaibus, y lo mejor es preguntarle al jefe del Bizkaibus, y ese es el diputado foral de Transportes, Miguel Ángel Gómez Villar. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Coro. Muy buenas tardes. Muy buenas. El día 28 de junio se recuperaron las paradas a demanda. ¿Ya las utiliza alguien? A ver, ya no hay tanta restricción horaria, pero ¿nos hemos vuelto a reincorporar como antes a este servicio? Bueno, a ver, lo primero que yo quería comentaros es que las paradas a demanda nunca han estado suspendidas. Lo que pasa que sí que es cierto que con las restricciones horarias, pues bueno, si los autobuses dejaban de circular a las 10, pues no tenía ningún sentido, nadie las podía utilizar. Pero de hecho ellas nunca han estado, las paradas, pues ni suspendidas ni nada. Y a partir del día 28, como tú bien decías, como ya se amplía el horario de los autobuses hasta las 3 de la mañana, pues siguen estando en funcionamiento. De hecho, os estaba oyendo. Y bueno, pues la línea 31-36, que además alguna vez hemos hablado y tú la sueles utilizar, pues es la que concentra el 70% de las peticiones de paradas a demanda. Entonces, siguen funcionando y desde aquí, pues eso, instar que la gente, en este caso las mujeres, que las utilicen y que, bueno, yo creo que esto sirve pues para hacer un poco de publicidad. Y bueno, como ya sabéis, desde las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana, en todas las líneas que tengan esos horarios, se pueden utilizar perfectamente. Y pues comentar también que hemos llegado casi a 400 solicitudes de paradas a demanda. Sí que es verdad que para ser un poco, tener un cómputo exacto, se han hecho desde el 1 de octubre de 2018 al 1 de octubre de 2019, cogiendo un periodo temporal de un año, pues evitando el año anterior que hemos tenido con el tema del COVID, restricciones horarias, pues ERES, teletrabajo, etcétera. Es decir, pues para tener un periodo que sea un poco homologable y que podamos comparar. Entonces sí que ha sido una buena iniciativa por parte del departamento. Y bueno, lo que te decía, instar a que las mujeres la sigan solicitando y bueno, como tú comentabas, que la línea 31-36, que es una línea bastante rutera, que pasa por todos los municipios de margen izquierda, es donde el 70% de las peticiones se han realizado en ella. Eso en cuanto a las paradas a demanda, Miguel Ángel, recuerdo, no sé si antes de la pandemia, en pandemia o por ahí, pero recuerdo ya una de las veces que estuvimos allí en la Escontrilla, en Trapagarán,
presentasteis una prueba piloto para autobuses eléctricos, estrictamente eléctricos, además muy curiosa porque habíais utilizado un poco lastrando el autobús para lo que sería con pasajeros y tal. Esta prueba para que los autobuses sean eléctricos, ¿en qué quedó? ¿Vamos a tener en breve autobuses eléctricos en Vizcaya? Bueno, sí, comentaros que la Diputación, bueno, estamos en ello y la intención es que podamos contar dentro de la flota de Bizkaibus con 5 autobuses que sean eléctricos totalmente. Estoy viendo que estáis poniendo ahí las imágenes, como decías tú, del lastrado de los autobuses. Lo que se hizo es hacer 2 pruebas poniendo dos vehículos eléctricos que lo que hacían es replicar exactamente lo que hacía el autobús de motor convencional. Por no llevar a los pasajeros, lo que se hizo se les cargó con 3.500 kilos de peso, pues para simular el peso de los viajeros, y el autobús lo que hacía es ir detrás del autobús que estaba haciendo la línea efectivamente, para replicar todos sus movimientos. Si paraba en un semáforo, pues él paraba. Si tardaba más tiempo en salir de una parada, pues el autobús detrás. Esas 2 pruebas que las hicimos con 2 empresas, Solaris, que es del grupo CAP, y luego con Irizar Mobility, lo que nos dieron es unos datos de en qué líneas con determinada orografía, determinados kilómetros y autonomía que podían aguantar las baterías. Nos dieron unos datos, que esos datos se han estado analizando desde el departamento y nos vienen a decir que sí, que hay algunas líneas donde se pueden poner esos autobuses, y entonces la intención es, pues para el año que viene, primavera o verano, pues ir implementando los primeros autobuses, alguno de esos 5 autobuses para ver cómo funcionan, que ya están testados, pero ver cuál es su funcionamiento ya real con gente. Y ir avanzando en esa apuesta que tiene la Diputación, no solo por los autobuses eléctricos, sino por los híbridos, porque ya a finales de año vamos a tener pues aproximadamente el 12% de lo que es la flota de Bizkaibus, con 40 unidades que ya sean híbridas, aparte de estos pues eléctricos. ¿Y esos 5 autobuses que se podrían poner eléctricos en Vizcaya, que dices que se ajusta la línea, esa en concreto, las características de esa línea, a lo que puede ser que soporten las baterías? ¿Alguno así de la margen izquierda habría? ¿Te suena? Sí, hombre, sí. Las 2 pruebas que hicimos fueron en la margen izquierda y, una concretamente era la línea que hacía Trapagarán-Portugalete, porque el recorrido es muy, se adapta bastante bien. Luego tienen que ser también recorridos que, en principio no superen los 200 kilómetros, pues porque las baterías, aunque van progresando cada vez más, tienen una cierta, un cierto tope, ¿no? Y siempre tenemos que tener un colchón de energía, nunca mejor dicho, pues no es lo mismo un día como tenemos hoy o el día que hizo ayer, ¿no? Con puntas de calor donde hay que poner el aire acondicionado, etcétera. Entonces sí, se probaron 2 líneas, pues porque reunían esos requisitos. Una que era más directa entre Trapagarán y Portugalete, que es la línea 33-32, y otra que era la que unía también el funicular con Baracaldo. Esa ya era otra línea, pues un poquitín más, no más complicada, sino que también era una prueba pues más exhaustiva, porque daba más vueltas el autobús, una línea más rutera, es decir, entra, sube, baja, tiene un recorrido mucho más largo, y entonces pues para testar también que nos podría valer. Todo esto con un criterio de prudencia, pues porque aparte de por un tema económico, no se puede cambiar de la noche a la mañana los 335 autobuses, claro, y ponerlos todos eléctricos. Hay que testarlos, a ver cómo funcionan. Bizkaibus hace muchas líneas, y algunas de ellas, pues entre la que va a Carrancha o la que va al Valle de Carranza, y por ejemplo, o la que va a Lekeitio, pues no tiene la misma orografía que es ir de Trapagarán a Portugalete o ir a Bilbao. Entonces, pues hay que ir testándolas y poco a poco ir produciendo ese cambio hacia tecnologías más limpias, cada vez más descontaminantes, pero también atentos a otras tecnologías que puedan venir, como es el hidrógeno. Ahora que has estado hablando de la línea Trapagarán-Portu, también hubo un proyecto, no sé cómo quedaría, para que sirviera de lanzadera para que los vecinos de Trapagarán pudieran conectar directamente con el metro en Portu, ofreciéndoles una tarifa más reducida. ¿Aquello cómo quedó? ¿Está funcionando?
No, bien, por un lado, con esa línea hicimos dos cosas, que fue intensificar el servicio para que podría ir cada cuarto de hora, es decir, en Trapagarán era pues un ejemplo donde estamos muy cerca del metro, casi estamos viendo el fosforito, pero no nos llega al metro. Entonces, pues yo creo que una reivindicación histórica es, pues tener un acceso más fluido al metro. Entonces, lo que se hizo fue en esa línea reforzar el servicio, que de hecho está teniendo buenos resultados y la gente lo agradece, pues para que cada cuarto de hora hay cuatro frecuencias, desde -5, hay 10, hay 25, a -20 y otra vez a -5. Esas cuatro frecuencias todas pasan por Portugalete, llegan a Portugalete y en la rotonda de María Díaz de Haro da la vuelta y vuelve hacia el valle, dos de ellas, y otras dos acaban en el parque de Santurchi. Entonces, eso por un lado, lo que te posibilita es que cada cuarto de hora puedas ir tener un acceso muy directo con Metro Bilbao. Luego estaba la otra iniciativa que tú comentabas, que era intentar llegar a un acuerdo desde el Ayuntamiento de Trapagarán con el CTB, pues para intentar premiar a la gente de Trapagarán como una iniciativa municipal para que pudiesen ir por €1 a Bilbao o a un centro hospitalario. Es decir, el tema sería ver de qué forma puede ser, que además tú eres un claro ejemplo, ¿no? de una persona. Bueno, en este caso tú no entrarías porque no estás empadronada en Trapagarán, pero bueno. Pero es decir, cualquier ciudadano de Trapagarán que pudiese ir de Trapagarán a Portugalete, pagar su billete y si hiciese un transbordo y se montase en el metro y utilizase el metro, pues que ese importe que viene a salir, te estoy hablando de memoria, 1,64 sumando las dos carreras, diríamos los dos billetes, el del autobús de Trapagarán a Portugalete y el metro de Portugalete a donde vayas, a Bilbao por ejemplo, ese 1,64 que saldría con la Bari, el tema sería, es decir, nosotros poder controlar qué persona lo ha usado, si cumple los requisitos y devolverle esos 64 céntimos y que podrían ir cualquier vecino de Trapagarán por €1 a Bilbao. Eso tendríamos que ver la forma con el CTB, pues para revertir ese dinero. Al final, pues de hecho en los presupuestos que se han aprobado recientemente en Trapagarán hay una partida de 40.000 euros pues para este fin, vamos. O sea que los vecinos de Trapagarán de momento sí que tienen esa posibilidad de cada cuarto de hora tener un autobús al metro, pero todavía queda organizar un poquito, claro, llevar además un software, esto tiene una implicación, para organizar el hecho de que puedas descontarle al que está empadronado en Trapagarán es una cosa complicada, pero bueno, que seguís trabajando en la forma de hacerlo. Sí, esto es una apuesta del equipo de gobierno de Trapagarán y yo creo que tenemos que seguir avanzando. Al final yo creo que el tema informático es un tema menor. Hoy en día pues casi todo se puede hacer informáticamente. Yo creo que ya es otra cosa de crear una Bari personalizada para los vecinos y darle un poquitín de forma a esa iniciativa como apuesta del Ayuntamiento de Trapagarán, como otro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Porto pues hace otra apuesta de subvencionar pues la trainera o cualquier otra actividad que obviamente en Trapagarán no tenemos porque no tenemos pista, pues intentaríamos hacerla de esa manera, sin más. Hay otro tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, es el tema de las rampas, debido a una queja que presentó una usuaria de Lekeitio. Al final esto quedó, creo, en que vais a intentar que todos los autobuses tengan los dos tipos de rampa, la manual, por si acaso se estropea la eléctrica. ¿Cómo ha quedado esto, Miguel Ángel? Ahora te comento y te explico. Vamos a ver. Yo lo que quiero, poner en valor que Bizkaibus es el único medio de transporte que vertebra todo Vizcaya y además que es el único medio de transporte donde tú puedes ir, por ejemplo, en este caso que estabas hablando de una usuaria, en silla de ruedas a cualquier sitio de Vizcaya. Es decir, no hay ningún otro medio de transporte que no sea Bizkaibus que te permite acceder a cualquier punto de Vizcaya excepto al pueblo de Arakaldo, que está comunicado vía tren. ¿Qué hicimos? Es decir, los fallos que a veces suceden con el tema de las plataformas, no de las rampas, porque yo creo que es bueno diferenciar, porque al final la gente habla, pero son cosas diferentes. Es decir, lo que estamos viendo en la imagen es una plataforma. Esas plataformas se ponen en los autobuses de clase 2 para
entre otras cosas porque no se puede poner una rampa. Es decir, los autobuses de clase 2 son autobuses que el piso es más alto, que llevan más asientos. La gente, lo ideal es que vaya sentada, no de pies, porque suelen hacer trayectos más largos. Es decir, no es lo mismo el autobús de Trapagaran a Portugalete que el autobús de Bilbao a Lekeitio. Pues por la orografía, por las velocidades que cogen, etcétera. Entonces, los autobuses, como esos que estamos viendo, son plataformas. Esas plataformas a veces suelen dar problemas. Yo también quiero decir que lo que tenemos estudiado es que pues, cada 3.900 expediciones suele haber un fallo. Obviamente eso no nos tiene que dejar seguir trabajando. ¿Para qué? Pues para llegar a un umbral de 0 deficiencias, es decir, la persona que va en una silla de ruedas o tú o yo, que mañana nos hemos roto el tobillo y tenemos que utilizar pues una silla de ruedas, pues que funcione siempre. Es difícil que en un periodo de tiempo, como puede ser un año, pues que alguna vez no falle. Es decir, los fallos son pequeños, como te decía, supone un 0,025, es decir, un fallo cada 3.900 expediciones. Ahí estamos viendo pues cómo funciona en una presentación que hicimos de las plataformas. Eso por un lado. Los autobuses de piso bajo lo que llevan son, en vez de plataformas, rampas. Las rampas es, pues como todo lo que estamos pensando todos, una rampa, pues que es una especie de rampa que también es eléctrica y también hace unos años pusimos una manual, que es tan sencillo como que si la rampa no funcionase, pues el conductor coge, extiende la rampa manual, si la mecánica no funcionase, y puede subir y bajar todo el mundo. ¿Qué pasa con ese tipo de autobuses que hemos visto, que habéis puesto en las imágenes? Que no se puede poner ese tipo de rampas, que hay que poner plataforma, porque la pendiente sería tan elevada que no podrían subir ni una silla de ruedas, ni una silla eléctrica, etcétera. Incluso tendría peligro que se podría volcar. ¿Qué hemos hecho ante la petición de esta usuaria? Que yo he hablado un par de veces con ella y además pues encantado de que tener gente que reclame, y eso al final lo único que te hace es pues prestar un servicio mejor, porque al final la gente lo está validando y lo está comprobando. Es decir, al final si tampoco la gente que lo usa no te dice nada, pues no puedes intentar mejorarlo. ¿Qué pasa? Pues que son unos mecanismos muy complicados y muy delicados, sobre todo delicados en el sentido de pues que si el autobús no está perfectamente plano, tiene dificultades al salir, las marquesinas no son todas iguales en todos los sitios, donde coincide que tiene unas ruedas al bajar y no es perfectamente liso el pavimento, pues a veces patina, etcétera. Nosotros a raíz de estas denuncias en este caso de una usuaria del Lexuri, que desde aquí la mando un cordial saludo, lo que hicimos fue pues con la empresa ponernos a ver por qué estaban fallando. Hemos llegado a algunas conclusiones y lo que estamos haciendo es intentar, como te decía antes, llegar a ese umbral de cero incidencias. ¿Qué nos estaba pasando? Pues eso al final es, no sé si vosotros, igual poniendo un ejemplo, los que ya tenemos unos años, pues cuando se metían los CDs en las cadenas, pues ya sabéis que era una especie de pletina que salía donde se ponía el CD y volvía a entrar, que vosotras en las imágenes lo habéis puesto muy bien. Cuando el mecanismo nota alguna pequeña resistencia, lo que hace es se pone en modo de alarma e interrumpe el suministro eléctrico. Entonces, cualquier problema que había y que le impedía salir, una pequeña piedra, o claro, van también metidas debajo de los autobuses, pues al final están continuamente en la carretera, con baches, vaivenes, polvo, pues agua, barro, etcétera. Lo que hacía es, cuando notaba una pequeña resistencia, se ponía en modo de alarma y se paraba. Entonces, con la empresa, que además es una empresa que se dedica exclusivamente pues, a este tipo de rampas y que son pues, de las mejores que hay en el mercado, pues estamos con ellos para intentar que esas anomalías pues que se reduzcan lo máximo posible y que lo que te decía, ¿no? Pues tender a un umbral de 0 deficiencias que todos entendemos que es difícil. Sí, porque la verdad es que es muy poco el fallo que tiene, pero como te ha tocado, y encima determinados autobuses tampoco tienen una frecuencia que dices no es el metro, en 4 minutos está aquí otro nuevo, entonces tienes que esperar, y al final era una discriminación en el caso de Lexuri, de esta usuaria de Lekeitio, o para cualquier persona que al final no podía, aunque sea muy pocas veces lo que ocurre, al final no puedes utilizar en las mismas condiciones el transporte que otras personas. Claro, Miguel Ángel...
Sí, dime. No, que está claro que la gente que tiene un problema de movilidad y que todos al final lo vamos a tener, pues porque al final, pues por edad y por los achaques que todos vamos a tener a la salud, pues al final problemas de movilidad tenemos todos. Entonces la gente que tiene ese tipo de problema lo que quiere es no depender de nadie y poder moverse tranquilamente. Obviamente, claro, al final, pues aunque el porcentaje sea muy pequeño, pues es lo que decías tú. Si tú cada vez que te montas en el autobús, pues tienes problema, pues al final el porcentaje queda muy bien, pero no vale. Entonces lo que hay que intentar es, aún sabiendo y que la gente es consciente, y además es muy, bueno, pues cuando le explicas cómo funcionan, que es difícil, pero bueno, tenemos que entender a que cada vez haya menos fallos y que, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que Bizkaibus siga siendo pues un transporte accesible, que alguna vez obviamente falla y no lo voy a negar yo, porque es que además sería, bueno, pues sería mentir y además toda la gente lo puede comprobar, es decir, pero bueno, que te permite ir a cualquier sitio en silla de ruedas, en una silla de ruedas eléctrica, en cualquier de los aparatos ahora que están cada vez vemos más. Pero bueno, lo que decías, la lucha tiene que ser tender a cero de incidentes en ese tipo. Miguel Ángel, además de diputado de Transportes, eres también diputado de ¿cómo es? Sostenibilidad, el que fomenta que vayamos todos en bici. Movilidad sostenible. Eso es, movilidad sostenible, el que fomenta que vayamos todos en bici por el territorio histórico. Ese es uno de tus cometidos, ¿no? Sí, bueno, a ver, aparte de las campañas de sensibilización para uso de bidegorris, en la Diputación, pues ahora estamos, digamos, metidos en cambiar un poco el paradigma del transporte, es decir, hasta hace poco, pues yo creo que todos los medios de transporte competíamos entre nosotros a ver quién llevaba más. Se daban casos de que se duplicaban pues servicios, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que pasar, no solo en el tema de autobuses, sino en el tema también de la bicicleta, pues a interactuar entre todos, es decir, que no haya ninguno que sea predominante, pero que podamos usar varios a la vez y que los vayamos a usar en función de lo que necesitemos. Con las bicicletas pasaba lo mismo, pues hubo una temporada que se hacían bidegorris, cada uno hacía un bidegorri, nadie se preocupaba mucho si estaba bien hecho, de dónde salía, dónde llegaba, y si donde llegaba tú podías coger otro medio de transporte. Entonces la iniciativa que tiene ahora la Diputación, y además desde la Dirección de Movilidad Sostenible, es intentar pues acompasar todos esos medios de transporte, es decir, pues que tanto el autobús como la bicicleta y el ferroviario pues que no compitan, sino que sean complementarios, es decir, que tú puedas coger pues usar una bicicleta para desplazarte a un sitio, poderla guardar en un sitio y luego usar otro medio de transporte. La Diputación también está enfrascada hicimos un estudio que se presentó en mayo, pues para ver esto que te estoy contando, a ver qué posible salidas tenía o si la gente lo veía bien o si era asumible, es decir, como antes de lanzarnos a la piscina intentar ver si podía ser factible llegar a cabo este tipo de acciones. Entonces, ese estudio preliminar lo que nos dijo es que sí, que esto estaba, que se podía enfocar de esta manera, y ahora lo que estamos haciendo es de forma transversal y entre diferentes departamentos y teniendo en cuenta todos los medios de transporte, intentar ser un poco más ambiciosos y que la Diputación intente hacer un poco de órgano gestor y de todos los servicios, por ejemplo, de bicicleta que hay en diferentes municipios del territorio de Vizcaya, ver desde qué perspectiva o con qué forma jurídica se podría llevar a cabo, y pues tranquilamente que una persona coja el funicular de la Reineta, baje al valle, coja una bicicleta, la pueda dejar en Portugalete y en Portugalete pueda coger y coger el autobús e irse a Bilbao, o coger el metro e irse también a Bilbao. Esa es el futuro, y ir combinando los diferentes medios. Estamos en eso, en un estudio que nos permita ver cómo encajamos esa demanda y ese fomento de la intermovilidad, que es lo que yo creo que tenemos que tender todos.
Sería una especie de servicio de préstamo de bicis transmunicipal, ¿no? Que puedas... Sí, a veces suelo decir, ¿no? Es decir, un Bizkaibus pero de bicicletas, ¿no? Al final que se pueda, tú puedas coger en un sitio, puedas dejarla en otro, pero claro, eso al final, pues, pues hay que empezar viendo a ver pues las diferentes ofertas que hay. Bilbao tiene bicicletas, Getxo tiene bicicletas, es decir, y yo creo que sería bueno que la Diputación desde Transportes pues que haría de dinamizador, sí, y sobre todo de órgano un poco coordinador de... Sí. Eso, es coordinador y central, porque si no, pues al final, no con mala voluntad, lo que te decía antes de los Videgorris, ¿no? Pues al final todos los pueblos, todos los alcaldes intentan hacer cosas para su pueblo, pero al final muchas veces pues lo que nos ha pasado históricamente con los Videgorris, ¿no? Pues los hacíamos de un sitio a otro y al final no, bueno, pues no tenían esa conexión, regular sus usos, etcétera. Pues al final íbamos haciendo cosas que quedaban un poco deslavadas en el sentido de que no estaban bien coordinadas. Queda por tanto ahí hacer un trabajo también organizativo, de coordinación. En lo que sí está en vuestra mano es el tema de estos reparabicis, que hubo alguno, además en la margen izquierda, a prueba, por ejemplo en Portugalete, que ya me comentarás al final qué ha pasado con él. Pero ahora sí que habéis sacado a licitación y todo para ya esto llevarlo a todos los municipios de Vizcaya, o casi todos, por lo menos los que tengan Bidegorri. Sí, bueno, lo que hemos hecho ha sido sacar en un principio dividir lo que es Vizcaya en comarcas. Se hicieron unas pruebas piloto en Baracaldo, en Ciervena, ahí las estamos viendo, en Portugalete también tuvieron bastante buena acogida. Y curiosamente, bueno, pues solo en Portugalete fue donde sufrí, pues el bicipunto sufrió, bueno, pues vandalismo y lo que, bueno, pues lo robaban las herramientas, etcétera y tal. Con el tema de Portugalete lo que estamos haciendo es, perdón, buscándole una ubicación mejor. Yo creo que al final, pues bueno, no sabemos por qué, pero donde estaba colocado, pues al final sufría continuos desperfectos que curiosamente en el resto de ubicaciones, pues no las ha sufrido. Hombre, esto es un tótem que desde aquí también pues hacer un llamamiento, que estamos viendo allí las bicis, hombre, pues que son para pequeñas reparaciones in situ, cuando la gente sale con un hinchador, con agua para poder limpiar las bicicletas. Y pues hombre, que la gente lo respete, pues que es que no merece la pena. Es decir, al final todos cuando vamos con la bicicleta y se nos afloja un freno, pues lo importante es tener cerca, no tener que volver a casa y poder arreglar y hacer esa pequeña reparación, no llevárselo. En general tuvieron buena acogida todos, y ahora lo que hemos licitado es otros 60 puntos, que yo creo que pues para la semana que viene ya se abrirán, yo creo que el último sobre, para poder adjudicarlos y ir repartiéndolos por comarcas y en sitios que desde el departamento nosotros hemos valorado dónde se podían poner, pero que lo queremos hacer también en coordinación con los ayuntamientos. Les hemos mandado una carta para explicarles dónde queremos poner esa ubicación, y que si ellos nos aportan otra solución que pueda ser mejor, pues tampoco no queremos ser intransigentes, sino buscar la mejor ubicación. Es decir, en el caso de Portugalete concretamente, que se puso ahí porque el ayuntamiento ya previamente había puesto un lavabicis al lado. Entonces pues pensábamos que era un sitio bueno donde la gente puede venir de andar en bicicleta, lavarla y hacer cualquier pequeño arreglo o reparación, y por eso se puso ahí. Pero estamos esperando, y lo que haremos será en Portugalete pues colocarlo en otra ubicación. Sí. Y como te decía, con esos 60 repartirlos por comarcas, dividir Vizcaya en comarcas e ir distribuyéndolos, obviamente como tú bien decías, pues cerca de sitios donde la gente usa pues senderos, bidegorris, etcétera. Es decir, no en sitios apropiados pues para el uso de la bicicleta. Y en sitios que no estén muy apartados, porque si no ya se sabe lo que pasa, como en el de Portugalete, que claro, es una... Bueno, claro, es que además a veces, ¿verdad, Arantxa? Damos por supuesto que al estar en un sitio apartado corre más peligro que si está en un sitio más céntrico. Es una pena, ¿verdad?, que alguien se dedique a robar las herramientas de un reparabicis que está al servicio de todos, que total, lo voy a decir así, en un chino una herramienta de esas pequeñitas te cuesta céntimos y tienes que andar robándola cuando el servicio que puede prestar a un aficionado a la bicicleta, pues en su momento es bastante, viene muy bien,
y encontrarte con que alguien se lo ha llevado. Es que Yo es siempre digo lo demencial. mismo. Es que al final en el contrato que se hizo, es decir, pues también cubre los pequeños desperfectos y bueno, pues al final alguna herramienta se rompe, se usa, se la llevan y tal. Eso no hay mayor problema, pero yo siempre suelo decir, si es que la herramienta para cortar el cable donde están colgadas las herramientas vale más que la que te estás llevando. Es decir, es Sí. que, como tú decías, es decir, un destornillador de 1 euro, cuando si la quieres llevar y te tienes que llevar un cortacables que vale más, pues es que es decir, no tiene ningún sentido y además el problema que genera, pues cuando tú y yo vamos a andar en bici, te quedas en medio de la nada y dices, joder, si tendría que un destornillador, pues lo arreglaba o podía continuar hasta casa. Es decir, pues bueno, hacer un llamamiento y que la gente, hombre, que lo bonito es que estén a disposición de todo el mundo y que lo que decías tú, ¿no? Es, al final cuesta más la herramienta para romperlo o el alicate para cortar esos cables de acero galvanizado que lo que te vas a llevar, no tiene ningún sentido. Pues con ese llamamiento al civismo lo dejamos por ahora. Volveremos a hablar contigo a medida pues se vayan implementando nuevos servicios en Bizkaibus. Es que ricasco, Miguel Ángel, como siempre, por trasladarnos siempre los entresijos de la movilidad sostenible, cada vez más sostenible de Vizcaya. Bueno, pues a vosotras y no hagáis botellón, porque os estaba oyendo allí antes de empezar, que no sé qué.